después se las carguen y pueda quedar grabada la sesión, y voy a estar atenta de todas maneras a quienes se vayan incorporando. Voy a cerrar por aquí, voy a abrir mi pantalla. A ver, vamos a ver que se abra. De repente cuando se conectan los equipos se demora un poquitito en pasar la diapositiva, así que esperemos que todo funcione de mil maravillas. Bueno, primero que todo quiero saludarles, extenderles la bienvenida, esperando que hayan tenido una muy buena semana. Por aquí, de un momentito, estoy saludando M. Riquelme. ¿Quién será M. Riquelme? Que me recuerde su nombre, por favor, para nombrarla por nombre, o nombrarla. María Paz Riquelme. María Paz Riquelme, muchas gracias. Bien, esperando, como les decía, que hayan tenido una buena semana y están teniendo también una buena jornada en este día martes, donde ya estamos finalizando el mes de agosto y compartiendo juntos esta experiencia de aprendizaje a través de esta capacitación del taller Experiencia Usuaria. Así que desde mi parte, invitarles como siempre a reflexionar dentro de la medida de lo posible, a que ustedes puedan participar junto conmigo. Algunos lo van a poder hacer a través del chat, algunos otros van a poder usar micrófono porque están trabajando. Entonces, ahí viene Carlita por acá, vamos a admitir. Ahí está, bienvenida Carla, y podemos juntos enriquecer este trabajo en un aprendizaje, como les decía desde el inicio, en co-construcción, en colaboración. Así que hoy día, esta semana, vamos a partir con el módulo 2, que tiene que ver con la comunicación eficaz, algunos conocida también con el concepto de comunicación efectiva. Y en ese aspecto, el objetivo de este módulo, que vamos a trabajar hoy día martes y el jueves, tiene por propósito reconocer con elementos teóricos si nos estamos comunicando bien con nuestro usuario, ¿cierto? Desde lo que estamos ofertando, ya sea nuestro producto o servicio, por medio de una comunicación eficaz. Para iniciar, yo les voy a invitar a poder revisar que tengamos el micrófono silenciado en estas primeras partes, donde yo voy a ir compartiendo algunas temáticas, y después, a medida que podamos ir participando, les voy a invitar a abrirlos, a poder compartir lo que usted está reflexionando, porque las aportaciones de ustedes son muy significativas, ya que tienen un trabajo relacionado con una meta común, desde la atención al usuario, así que siempre enriquece la conversación. Carlita, no sé si Carlita Aguilera podrás silenciar un ratito tu micrófono, porque parece que ese es el que está encendido, que se escucha como ahí está, te pasaste. Muchísimas gracias. Si de repente yo me silencio, ustedes me avisan también. A veces me ha pasado que estoy hablando y no me escuchan. Repasar y recordar que vimos el primer módulo, que tenía que ver con orientación al usuario, donde estuvimos conociendo y comprendiendo la importancia que tiene conocerlo, ¿sí? Enfocar nuestro trabajo, enfocar nuestros objetivos que son comunes y compartidos con una organización, hacia la experiencia del usuario, que tiene ciertas características, ¿sí? Que tiene ciertas necesidades, que tiene ciertos requerimientos, ciertas problemáticas, y como veíamos en la sesión anterior, está expuesto a una cantidad de interpretaciones, producto de experiencias, producto también de algunos conocimientos que tienen, que traen, y también desde un bagaje, ¿cierto?, cultural, dentro de la información que posee. En las sesiones anteriores hicimos, una de las actividades que hicimos fue desarrollar juntos el mapa de empatía para conocer un poquito más allá a nuestro usuario, ¿cierto? Buscando, como dice este concepto, empatizar. ¿Qué le duele? ¿Qué escucha? ¿Cierto? ¿Qué es lo que espera? Y hacia dónde va su foco. Dentro de ello también quiero comentar desde mí hacia ustedes el gran valor
que ustedes aportan como personas primeramente a su organización, a sus diferentes equipos de trabajo donde ustedes se desarrollan y también hacia sus usuarios. El hecho que conversábamos otras oportunidades, que ustedes estén aquí, que se hayan inscrito en esta capacitación, para algunos seguir aprendiendo, para otros recordar algunas cosas y poder también participar con sus otros compañeros y colegas, es sin lugar a dudas una visión de compromiso personal que ustedes tienen en cada cosa de lo que hacen. Y eso también se refleja y se espeja en una organización. Así que eso quiero comentarlo. ¿Qué es lo que vamos a conversar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Bueno, el proceso de comunicación con el usuario, elementos de la comunicación, lenguaje corporal, vamos a ver algunos tópicos que podamos considerar relevantes. Realmente estos son cursos que están más acotados. Sin lugar a dudas, lenguaje corporal tiene un sinnúmero de cosas que pudiésemos abarcar, pero estoy ajustando, ¿cierto?, esta capacitación a la cantidad de tiempo que está requerida y que ustedes también alcancen a poder llevarse una información que les signifique. Y como siempre, bienvenido es todo lo que ustedes conocen, que hayan traído en otras capacitaciones y que puedan dar a conocer acá, que no se mencionen y que ustedes quisieran aportar. Todo eso suma a esta experiencia. Habilidades básicas de escucha activa, retroalimentación, las barreras comunicativas, habilidades en la comunicación y algunas herramientas que vamos a vivenciar cada uno de ustedes para poder hacer un poquito una revisión de cómo estamos trabajando en la construcción de estos procesos. Bueno, quiero partir con una frase, yo no sé si alguno de ustedes conoce, ha escuchado, de Humberto Maturana, y él nos dice en este extracto de un escrito que todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos como tales, lo hacemos en conversaciones. Por lo tanto, el conversar es origen de lo humano. Así que con esto quiero partir, con esta reflexión de la importancia y la relevancia que tiene comunicar desde una conversación que abre espacios facilitadores, que abre espacios de diálogo permanente, que genera una retroalimentación constante y que esto hace que todos los actores participantes de un proceso comunicativo crezcan, se transformen, evolucionen y además sientan que esa experiencia de las buenas conversaciones los movilice a acciones concretas. Vamos a abrir esta conversación respecto a qué entendemos por comunicar, ¿cierto? ¿Cómo comunicamos? ¿Cuándo sentimos que estamos comunicando? Yo los voy a invitar a participar en algunas preguntas. Después viene otra serie de preguntas donde nos vamos a enfocar en el usuario, en las experiencias que ustedes tienen con cada uno de ellos. Así que, bueno, no sé, quiero pedirle a alguno de ustedes que pudiese hablar. Si alguien no puede, usted me avisa. Ya, me gustaría preguntar, a ver, tengo acá la listita. Vamos a ver por acá. Juan José, ¿qué entiendes tú por comunicar? Estamos hablando desde la experiencia misma de personas, pero hacia el usuario también. ¿Qué entiendes tú por comunicar? ¿Me escucháis, cierto? Sí, súper bien. La comunicación yo lo veo como una herramienta que nosotros tenemos para poder como entregar una información correcta, pero es un todo porque habla desde la forma de cómo nos expresamos y a través de eso también habla nuestro cuerpo, nuestros ojos. Es como que, por ejemplo, una persona me está hablando atentamente y yo como que estoy mirando a otro lado. Entonces ahí se rompe la comunicación. Entonces como ocupar como varias herramientas, ya sea la empatía, la mirada, el tono de la voz, etcétera. Entonces, todo eso conlleva una comunicación como eficaz, que es lo que uno idealmente apunta. Perfecto, muchas gracias Juan José. Efectivamente, como tú dices, tiene que ver con entregar una información, pero va mucho más allá. Tú hablas desde lo verbal, lo vamos a ver, lo hablas desde los gestos, lo hablas desde las emociones y también hablas de una barrera
comunicacional que tiene que ver cuando yo no estoy atento, no observo a la persona, no me dirijo a la persona mirándola y haciéndola además sentir, y más que sentir, ver que realmente estoy prestando atención. Tremendamente importante lo que tú también nos comentas. Y acá en el chat nos dice que hacer saber una cosa, ¿cierto? Hacer saber algo a una persona. Muy bien, ¿qué entendemos por comunicar? ¿Cómo comunicamos? Julie, no sé si ahí tú nos podrás comentar. ¿Cómo comunicamos? Podemos comunicar a través de, bueno, verbalmente o también corporalmente, como decía mi compañero. Perfecto, podemos comunicar verbalmente o corporalmente. Excelente, muchas gracias. Si alguien más quiere aportar ahí, nos dice nomás, nosotros estamos atentas. Ya, Yuli, querida, creo que se te quedó abierto tu micrófono. Pareciera ser. Muchas gracias. ¿Cuándo sentimos que estamos comunicando? Le voy a preguntar a Catherine Tapia. Catherine, ¿cuándo sientes tú que realmente estás comunicando? Cuando doy una información, ya sea de forma verbal o se me queda. Ok. Sí, se escucha como cortadito un poquito, pero ahí creo que te entendí. Cuando das una información, dices tú, y desde el otro lado la persona un poco está haciendo lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Está reaccionando frente a la información que tú estás entregando. Por acá, sigo leyendo los chats, muy, muy bien. Dice por acá, Javier dice, ya, recién ingresando, atendiendo público. Muy bien, Amalia, muchas gracias por ahí contarme. Perfecto. ¿Cómo nosotros entonces, cuando sentimos que estamos comunicando? En el caso de Catherine nos expresa, cuando la persona está como atendiendo, me está como un poco retroalimentando desde lo que yo le estoy diciendo y se ajusta a lo que estoy comunicando. Muy bien. Catherine Tapia también decía de forma verbal o de forma escrita. O sea, hay muchas maneras en las que nosotros podemos estar comunicando. También María Leal nos dice cuando la otra persona nos entiende la información que le estamos entregando, exactamente, dentro de esa facilidad de la comunicación. Excelente. Muchas gracias ahí por sus respuestas en el chat. Vamos a avanzar. Aquí quiero que contextualicemos y les quiero invitar a pensar en la primera pregunta. Ahí los que tienen la posibilidad de tomar alguna notita, si se les viene alguna idea a la mente, lo hagan. ¿Cuáles cuáles son los problemas más frecuentes de comunicación que ustedes sienten tener con sus usuarios? A ver, ¿a quién le voy a preguntar en este momento? Matilde, no sé si podrás abrir tu micrófono por ahí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles piensas que son los problemas más frecuentes de comunicación que tienen con sus usuarios? No se escucha. A ver, por ahí, Matilde. Se ve abierto tu micrófono, pero no te logro escuchar. Sin, Ya, vamos a avanzar porque la Matilde todavía parece que no puede, pero ahí lo vamos a ver. A ver, ¿a quién más le puedo pedir? Ustedes, si quieren, pueden también participar los que tengan más facilidad para poder comentar. Viviana, no sé si ahí podrás comentarnos un poquito cuáles son algunas problemáticas más frecuentes que tú sientes que tienen con sus usuarios respecto a la comunicación. Y los que no, por favor, bienvenido a usar el chat ahí para poder generar la conversación. Ya, vamos a ver. Vamos a ver a quién tengo por aquí. Eso, por favor. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. ¿Sí? Sí.
Bueno, con respecto a la pregunta de cuáles son los problemas más frecuentes de comunicación que tienen con sus usuarios, yo diría que muchas veces existen barreras para lograr una comunicación, dado que las personas, como se hablaba en la clase anterior, vienen con una carga, porque vamos a partir de la base que a nuestras oficinas, a nuestras sucursales, no vienen por opción, sino que vienen por obligación. Entonces, muchas veces son barreras emocionales, ¿ya? Hay mucho desconocimiento también de los usuarios y eso muchas veces entorpece la comunicación. Lo veíamos en la clase número 1, cuando se hablaba mucho de que si el cliente siempre tiene la razón, muchas veces son obstáculos para una buena comunicación. Por otra parte, también los obstáculos que podemos ver en los problemas más frecuentes en una comunicación son los distintos tipos de usuarios, de clientes que tenemos, ¿ya? Con algunos podemos comunicarnos muy bien, pero con otros, cuando son de diferentes características, existen dificultades. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta, por compartirnos tu punto de vista. Algunas barreras emocionales, va a depender, dices tú, del tipo de usuarios también que llegan desde sus características, y otra parte de lo que tú consideras que también son problemas más frecuentes es la desinformación que traen, ¿cierto?, los usuarios a la atención de ustedes, y que a veces se anticipan negativamente una respuesta y con toda esa carga emocional que tú también nos comentas. Súper bien, muy, muy bien. Vamos a la segunda pregunta. A ver, ahí, ¿quién nos puede? No sé si Jamie nos puedes aportar y colaborar. Si tienes la posibilidad, me avisas. ¿En qué fase crees tú? ¿Al inicio de la conversación, al desarrollo de una conversación, al cierre de una conversación? ¿En qué fase de la comunicación con los usuarios sientes que se presentan mayormente los problemas? ¿Qué es lo que tú opinas, estimada Jamie? Y también, quienes más quieran aportar, bienvenido sea. Yo creo que estos problemas se dan cuando no se llega a un acuerdo o algo que un usuario no venga por la respuesta que uno le da, que al fin y al cabo quiere que todo se solucione. Y uno hace lo necesario para ayudarle y solucionar los problemas, pero hay veces que no está en nuestras manos. Yo creo que ahí se genera un problema. Súper, muchas gracias, Jamie. Por lo que te escucho, está más intencionado al cierre, cuando ya se ha hecho toda la revisión y se entrega la respuesta y no es lo que se esperaba, o se vuelve desde el inicio pareciendo ser que la persona no ha escuchado todo el proceso que se ha llevado a cabo en la comunicación. Interesante en el cierre, porque es como volver después o que la persona se vaya incómoda, inquieta con una respuesta. Muy, muy bien, muchas gracias. Juan José nos escribe acá, dice, creo que también es que la gente que llega con un bloqueo mental, que vienen con su necesidad y esa barrera genera que se cierren a otras alternativas, opciones. Claro, muy bien, Juan José. Y eso nos pasa, si nosotros lo vemos también en nuestras propias conversaciones, cuando queremos dialogar con alguien, con familia, con personas a nuestro alrededor, con un jefe, con una jefa, qué sé yo, y esperamos que la persona nos responda a partir de nuestros propios requerimientos, nuestras propias inquietudes, y vamos con esa idea fija. Juan José nos dice, y no nos abrimos a este espacio de ver otras alternativas, también genera esta fase del problema. Y esto, Juan José, que tú nos cuentas, también puede influir justamente en el cierre de la conversación. Es como haber estado conversando harto rato, y cuando ya queremos llegar al cierre, pensamos que ya hemos logrado hacer, en este caso ustedes, que las personas entiendan más o menos lo que estamos tratando de informar y comunicar, es como foja cero, porque la persona viene, no, pero es que yo vengo ¿cierto?, otra vez, y es como volver al mismo camino. No estamos. Entonces, en ese sentido, podemos sentir que no estamos siendo escuchados, o de viceversa también puede ser que nosotros no estemos escuchando. Muy bien, aquí María Gutiérrez nos dice, cuando no resolvemos sus requerimientos, claro, o sea, dentro de lo que yo a ustedes los leo y los escucho, podría interpretar o inferir que la mayoría de las veces el problema de la comunicación se centra principalmente al cierre de una conversación. Si ustedes, alguien tiene un punto de vista distinto o lo ve de otra manera, muy, muy bienvenido también que nos comente sus experiencias. Súper bien. En la pregunta número 3,
dice, ¿cómo se expresan estos problemas en relación con las usuarias y los usuarios? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se reacciona? ¿Cuál es la respuesta que se da? ¿Cuál es el tono que se obtiene a partir de estas respuestas, sobre todo cuando ustedes dicen no llegamos o el usuario no llega a sentirse satisfecho con la respuesta que les dimos, a pesar de que ustedes me dicen hemos buscado todas las alternativas posibles? No sé, Joanita, si nos puedes tú comentar un poco esto, cómo se expresa, cómo se expresa esta problemática al final, cómo se muestra o cómo se demuestra por parte del usuario o por parte de ustedes también dentro de este servicio de experiencia usuaria. No sé si, Joanita, podrás abrir tu micrófono. Y si alguien también está reflexionando y pensando, por favor, bienvenidos a la conversación o al chat. ¿Cómo sienten ustedes que se expresa esto? Ellos se ofuscan porque no es lo que esperan escuchar, ¿cierto? Y muchas veces se molestan demasiado. Perfecto, se ofuscan, dices tú, Yuli. Se molestan demasiado. Y acá María Leal nos dice, muchas veces en tonos agresivos, un poco complementando lo que nos comenta Yuli, por parte del afiliado, ¿sí? Lo vamos a ver acá un poco desde la expresión verbal y desde lo que ustedes muy bien nos dicen y lo que hemos ido rescatando de la semana pasada, ¿cierto? Respecto a cómo recibe la información alguien que ya está en un tono emocional cuando busca y a veces en su desespero, en una angustia, y como ustedes me acuerdo muy bien que lo dijeron, ¿cierto? Porque esto tiene algún dolor detrás, ustedes lo han mencionado varias veces, no es porque quiera estar, no es una cosa voluntaria, es algo que muchas veces es obligado tener que ir a ver este tipo de temáticas que afectan muchísimo a la emocionalidad de cualquiera de nosotros personas. Entonces buscamos que las instituciones, en este caso FONASA, nos ayude a resolver, o sea, lo más fácil posible para el requerimiento, aunque sabemos de que están las expectativas y también están las realidades, dentro de las reales posibilidades y condiciones de lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que se puede, lo que no se puede, y como decíamos también, desde lo que yo me puedo hacer cargo, como la persona que estoy ofreciendo este servicio, pero también dentro de lo que la organización se hace cargo y el propio usuario también se hace cargo. Muy, muy bien. Bueno, veamos algunas aquí definiciones de la comunicación. Me parece, querida Katy, que tu micrófono se abrió de nuevo, o sea, que se abrió un ratito ahí para que lo podamos silenciar y no se genere un ruido ahí. No sé, Katy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, definamos un poquito comunicación. En este caso, como dice acá, en la atención del usuario es uno de los aspectos, si ustedes han coincidido conmigo siempre, más importantes, ¿cierto?, de esta comunicación, ya que esto va a permitir generar buenas relaciones y también, como ustedes muy bien lo dijeron, consiste en una determinada información de una persona o entidades u otras. Acá, me disculpan un poquito, dice Viviana, también los gestos, sí, justamente Vivi, los gestos también se manifiestan, ¿cierto? Las expresiones, las vamos a ver un ratito más, excelente. Entonces, debemos primeramente entender que cuando desarrollamos nuestro trabajo, desarrollamos, ¿cierto?, nuestra vida cotidiana en lo laboral, en lo que hacemos con experiencia usuaria, una de las características que tiene nuestro perfil es buscar mantener buenas relaciones, y no solamente buenas relaciones laborales, sino que esto también atiende a buenas relaciones con las personas que son nuestros usuarios en este servicio. Entonces, desde ahí yo, cuando puedo abrir una conversación que no necesariamente es favorable, pero cuando puedo abrir este espacio conversacional a través de una buena relación, también puedo facilitar y ayudar que las personas que están escuchando esta información puedan ser receptores un poquito más abiertos, ¿cierto?, frente a las distintas informaciones o sistemas. Sin embargo, ustedes pensarán, no sé si pensarán todos igual que yo, la comunicación es un trabajo en nosotros mismos primeramente, para aprender a escuchar, para aprender a decir, para aprender a comunicar mejor y viceversa, aprender a atender desde lo que nos habla
una otra persona, ¿cierto? Y nos comunica a nosotros para facilitar el proceso. En relación también a la comunicación, tenemos que pensar hoy en día que es una competencia profesional. Hoy en día, estimados y estimados, las personas, las organizaciones, las empresas, en este caso FONASA, hace una revisión y una búsqueda constante de qué personas tienen ciertas competencias y habilidades que facilitan estos procesos. Y sin lugar a dudas, ustedes son personas que han tenido esta característica para poder desarrollarse en lo que ustedes están, siendo una cara totalmente visible dentro de este proceso comunicativo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, hay habilidades comunicacionales que son innatas para algunas personas, ya las tienen desde pequeños, desde chiquititas o desde chiquititas, tienen unas habilidades interpersonales importantes, también tienen habilidades intrapersonales importantes y que les han facilitado un poco este proceso. Sin embargo, hay otras personas que se les hace un poco más difícil, que no lo tienen tan naturalmente desarrollado, ¿ya? Y esto lo podemos interpretar o ver en diferentes situaciones de vida, de contexto, de cultura familiar, de cultura social, de personalidad. Podemos hacer un estudio de comportamiento humano, diferentes simulaciones, pero sin embargo podemos hoy día saber que estas habilidades comunicativas se pueden entrenar. A veces algunos dicen, no, es que a mí me cuesta hablar en público, a mí me cuesta escuchar, de repente tengo un tono de voz que la gente no lo interpreta como si estuviera enojado, pero yo no soy así, realmente es diferente. Entonces, por esta razón se pueden entrenar, se pueden manejar, se pueden mejorar estas características y estas habilidades. Ya es un arte que se puede aprender. Por lo tanto, mejorar en las habilidades comunicacionales es fundamental hacia la atención al usuario. Reitero, si bien es cierto, estamos orientados, tenemos nuestro foco en el usuario, como decíamos la clase pasada, pasa por nosotros. Si mejoran nuestras herramientas comunicacionales, esto tiene un impacto primero en nosotros, tiene un impacto en nuestro círculo cercano y tiene un impacto en nuestro ámbito laboral, siendo facilitadores de procesos. Algunos conceptos básicos que yo creo que todos de alguna u otra manera lo hemos estudiado, ya sea en nuestra educación básica, en nuestra educación media o en otras experiencias educativas que ustedes tengan o algunas otras capacitaciones que son importantes repasar. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que componen este proceso de comunicación? Donde está el emisor o la fuente, ¿cierto? Que es la persona o la entidad, en este caso, que, como ustedes dicen, desea comunicar algo. ¿Ya? Y para que esta emisión sea efectiva desde la comunicación, también depende muchas veces de la credibilidad que tenga este emisor. Lo veíamos un poco en ejemplos la semana pasada, de que si usted desde lo cognitivo, ¿cierto? Desde el conocimiento que tiene en la información que está entregando su usuario, de cuánto usted se informa, cuánto usted aprende de los procesos que tienen ya como protocolos definidos o algunos otros procesos y comunicaciones y ustedes los va adquiriendo en este camino permanentemente de su trabajo y los estudia, los repasa, pregunta y tiene un dominio de su área, tiene un dominio de las temáticas que usted aborda en el día a día, eso se va a mostrar desde la seguridad personal a la hora de entregar información. Cuando usted ve a una persona que maneja la información, que la conoce, se vuelve creíble. Y cuando se vuelve creíble, eso hace que yo naturalmente la escuche o lo escuche. Por eso es importante el dominio. ¿Ya? Esto nos permite tener un prestigio donde estamos, también nos entrega y nos otorga profesionalidad. En algunos casos, poder o estatus va a depender del rol desde donde yo estoy comunicando cierta información, pero muy importante que las personas, los humanos, tenemos esta mirada frente a un otro. Esta persona se escucha segura de lo que dice. Lo que me está diciendo ahora, ya me lo han dicho anteriormente y me queda muy bien explicado y mucho más claro ahora, por lo tanto yo le creo. Y su palabra
y lo que me está diciendo, yo lo recepciono de mejor manera que una persona que siento que está como insegura, que me está diciendo una cosa y después me cambia el discurso, por lo tanto no le creo, y eso hace también y puede provocar una resistencia en la comunicación. Entonces la pregunta para ustedes, muy desde la reflexión personal, es ¿cuánto sé, cierto? ¿Cuánto he trabajado mi cognición, mi parte del conocimiento en las labores que yo desarrollo? ¿Cuánto conozco de los procedimientos, de los procesos que informo? ¿Cuánto todavía pudiese seguir aprendiendo y cómo lo puedo seguir aprendiendo para cada vez ir perfeccionando esta área y poder entregar y ser un mejor facilitador del contenido que hay que informar hacia mi usuario? La segunda característica dentro de la credibilidad, estimados y estimadas, es el factor afectivo, que ustedes también lo han mencionado en varias oportunidades, ¿sí? Este vínculo de confianza. Cuando una persona, en este caso cuando el emisor, cuando usted que está recibiendo a este usuario que a veces viene compungido, que viene complicada, que viene complicado, y usted abre esa comunicación desde una emoción positiva, desde una emoción que invite a la persona a la calma, aunque no diga este concepto, cálmese, porque a veces, como dicen por ahí, el cálmese puede ser una explosión en algún momento que alguien está muy ofuscado, muy enojado, pero solamente abordando esa emocionalidad desde lo afectivo, desde el aprecio, yo puedo conseguir también buenos resultados a la hora de canalizar un mensaje. Ya esto entrega confianza, que es un valor fundamental a la hora de generar credibilidad. También la simpatía, ¿ya? Y por lo tanto, desde ese lugar, yo puedo generar un espacio conversacional. Pareciera ser que en algunas creencias que tienen algunas personas dicen, ay, ¿para qué tengo que, yo nunca he sido simpático, ¿para qué tengo que ser simpático? Y algunas personas dicen, bueno, yo no soy el payaso de nadie, y las personas tienen que recibir lo que tienen que recibir, y si escuchan bien y si no, no. Yo me imagino que ustedes han escuchado tantas cosas así, igual que yo, pero en la experiencia del usuario, nuestra característica comunicacional es distinta. Trabajamos una emocionalidad a positivo. ¿Por qué? Trabajar un emocional a positivo nos hace bien a nosotros primero, nos hace más saludable, nos ayuda a tener un mejor sistema laboral, pero también facilita una conversación. Bien, quiero invitar, a ver, voy a ir preguntando de nuevo, bien cortitamente, no sé si, a ver, ¿a quién le puedo preguntar acá? Tengo algunos anotados que están con el chat, pero por favor ahí ustedes lo agregan nomás y me cuentan. Jamie, no sé, Jamie, si podrás contarme qué es lo que estás pensando a partir de lo que estamos hablando ahora. Desde lo cognitivo y desde lo afectivo, ¿cómo sientes que se influencia en una buena conversación hacia un usuario? No sé si hay, y los que quieran, por favor, ahí, el chat, por favor, sí. No sé, Jamie, si estarás por ahí escuchándome. Ahí me cuenta, y si no, alguien más está ahí con la posibilidad de abrir su micrófono, por favor, nos cuenta. Gracias. Sí, me gustaría aportar algo. Perfecto. Claro, es súper, tiene bastante importancia en términos de confiabilidad, como el dominio de los temas, sobre todo con respecto a los beneficios, programas, en fin, lo que nosotros entregamos. Pero creo que es súper válido también reconocer ante un usuario cuando no tenemos conocimiento del tema, y creo que hay una forma de explicarlo y indicarle al usuario que realmente se desconoce el tema y que lo vamos a escalar y comprometerse a dar una respuesta. Y creo que ahí hay que tener bastante ojo, porque cuando uno se compromete, sí o sí debemos responder. Si le solicitamos un celular, un correo, dar respuesta. ¿Ya? El compromiso tiene que ser cumplido
porque creo que la persona en el fondo lo agradece. A nosotros nos ocurrió una situación que yo siempre la recuerdo, que finalmente fue como una oportunidad de aprendizaje, porque fue cuando recién se creó la ley Ricardo Soto. Entonces, no sé, fue por decir un día martes, nos llegó la información y resulta que el día miércoles a primera hora ya llega una persona que trabajaba más aún en hospitales. Por tanto, tenía más conocimiento, creo, que nosotros de la ley Ricardo Soto. Entonces fue una situación súper difícil de poder abordarla, pero le expliqué que realmente desconocía porque era una ley nueva, así que la iba a escalar a nuestra ciudad y le pedí su correo y su teléfono. Y en esa oportunidad me comprometí a dar una respuesta. Bueno, finalmente fue una oportunidad para nosotros como equipo de trabajo que nos hubiese llegado a ese caso, porque de ese caso aprendimos mucho de cómo, dónde tenía que dirigirse esa persona, en fin. Entonces, tal como decía, como muchas veces se pierde la credibilidad porque se dan respuestas que no corresponden. Entonces, el tema del profesionalismo es súper importante en ese caso y creo que no nos hace menos el poder reconocer que no sabemos algo. Perfecto. Excelente aportación, muchas gracias. Justamente, como lo comentas, Elenita, parece que tu micrófono ahora está abiertito ahí para que lo revises, por favor. Como tú lo comentas, cuando hay, y siempre hay, estimadas y estimados, siempre hay nuevas informaciones, nuevos tratamientos de información, nuevos ajustes en incorporaciones u otros, y que necesariamente en el automático no lo vamos a conocer rápidamente. Escalar la información con esta seguridad, hasta esta parte yo puedo aportarle desde este conocimiento, y como tú dices, pero también le comento de que esta otra información aún no la manejo, sin embargo, la voy a derivar o voy a comprometerme a escalar esta información. Déjeme su número de teléfono para que pueda contactar y dar una respuesta y cumplir el compromiso. Eso marca una diferencia. Así que, y además de eso, como tú dices, qué bonito es, que es una realidad que nos pasa a todos nuestros diferentes modelos laborales, es una experiencia de aprendizaje. Y esta experiencia de aprendizaje siempre va a facilitar procesos. Así que, ¿qué es mejor? Tratar de mostrar o entregar alguna información a medias desde lo que no sé, para sentir que no quiero quedar mal y no estoy bien informado, e insegurizar y a lo mejor después dejar un impacto negativo en algún proceso, que mejor decir, sabe, esto es lo que yo manejo, escalemos esta información y yo me comprometo a entregar una respuesta desde ese compromiso. ¿Sí? Así que gracias por el ejemplo, muy bueno, muy bueno. Quiero leer acá, Viviana, dice, en lo cognitivo también es tener conocimiento de lo que se habla, tener el dominio de la información para poder dar una respuesta satisfactoria al usuario. Estimados, pareciera que alguien está con su micrófono ahí. Pero pidió la hora. Denme un momentito, voy a silenciar. ¿Tiene hora o tiene una hora? Ahí creo que pude silenciar. ¿Me escuchan ustedes? A ver. Estoy tratando de silenciar. Sí, ustedes me están escuchando. Después voy a quitar la acción para que no haya problema. Muy bien. Entonces, como ustedes muy bien lo cuentan, tiene todo que ver... ¿Me pasé para atrás? Ya. Tiene todo que ver con esto, lo que tú nos decías también en el chat. Desde los alcances de la información que tenemos, desde el aprendizaje continuo y desde la claridad y el reconocimiento de lo que manejo o no. Mientras más avanzamos en esta experiencia de aprendizaje, más facilito el proceso. De que el aprendizaje continuo existe, sí, permanentemente. De que hay cambios y que hay ajustes en los procesos, también permanentemente. Pero está dentro de la otra opción el poder seguir procesos de consulta. Bien, y coloco y agrego acá Viviana, que nos cuenta, dice, y en lo efectivo es escuchar al usuario con atención e interés y darle confianza que se va a solucionar el problema, mostrarle que es importante. Ya, escuchar, atención, palabras claves, interés, entregar confianza y buscar
una solución al problema. Y también lo hemos hablado. A veces no hay una solución concreta que no pasa por las manos, simplemente no está al alcance, pero como decíamos, abrir una ventanita tal vez de cómo se pudiese hacer, y si no, si el protocolo, si el diseño está claro y establecido, también saber comunicar desde ahí qué es lo que hay, lo que se hace y cómo se termina un procedimiento. Así que muy, pero muy bien. Muchas gracias por sus comentarios, por sus participaciones. Bueno, seguimos avanzando y acá podemos decir que el mensaje, ¿ya? Hablamos del emisor, ahora del mensaje. El mensaje tiene que ver con todo un objetivo. ¿Qué quiero comunicar? ¿Para qué quiero comunicar? ¿Ya? Cuando hay una atención al usuario y viene la persona y yo lo que hago, ¿cierto?, es preconsultarle, preguntar qué es lo que busca, qué es lo que necesita, en cómo lo puedo ayudar. Entonces estoy abriendo el espacio desde mi escucha activa para poder comunicar la información que requiere mi mensaje, ¿cierto?, para que sea efectivo hacia la persona que lo está escuchando. ¿Para qué quiero comunicar? Para que mi usuario comprenda el mensaje, para que sienta que lo estoy escuchando, que hay un interés, que hay una intención detrás. ¿Para qué quiero comunicar? ¿Cuál es el motor de mi comunicación? Les voy a invitar ahí a reflexionar sobre estas preguntas. Si pueden ahí anotarlas, escribirlas, les voy a hacer esa invitación. ¿Para qué quiero comunicar? ¿Y qué quiero comunicar? Mientras tanto, voy a leer a Juan José, dice acá que también, muy importante, este es otro vínculo, Juan José, que tú mencionas, la herramienta clave es la humildad, porque no necesariamente sabemos todo, por ende, creo que es bueno decir que no sabes y hacer las consultas como decía la compañera en un principio, exactamente. Creo que estamos, Juan José, en un momento de la vida, de la escucha para quienes están avanzando y buscamos avanzar permanentemente en estos procesos, de entender que no nos lo sabemos todo. De hecho, estamos en una sociedad de tanta información, de tanto conocimiento, que a veces en algún momento se nos va apurando mucho la máquina, pero eso no significa que yo no pueda ofertar un servicio que sea útil para un alguien, ¿cierto? Desde el reconocimiento humildemente hasta donde puedo llegar yo, pero cómo te facilito el otro proceso. Excelente, muy, pero muy bien. Bien, estimados, ¿qué es principalmente lo que ustedes quieren comunicar? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo escribe? ¿Qué quieren comunicar? No sé si hay alguien de ustedes puede, cuénteme si puede abrir su micrófono, porque yo hice una acción acá, a ver si lo pueden abrir. Elianita, no sé si tú puedes abrir micrófono o estás ocupada, no hay problema, me escriben nomás, no hay problema. ¿Quién más tenía por acá que estaba con algunas posibilidades de abrir micrófono? Tengo algunos registrados acá. María Gutiérrez, ¿estás, María, por ahí? ¿Podrás abrir tu micrófono? A ver si tienen la habilitación. Ya, la Elenita está en caja, no hay problema, no hay ningún problema. Por eso les pregunto a quienes vayan pudiendo y los que no nos van colocando en el chat. Pero sí me interesa saber si pueden abrir su micrófono para saber si quedaron habilitados o no, o le silencié la voz para siempre. No, ahí te aparece, ¿cierto? ¿Ahí sí? ¿Me escuchas? Eso, ahí sí. Hola, Ya. querida María, ya. ¿Qué es lo que colocaste tú ahí? El qué quiero comunicar. Muchas cosas se puede comunicar. Así como decían los otros compañeros, uno comunica, ¿no es cierto?, con la vista, con fase, cara, no sé, felicidad, tristezas, se pueden comunicar muchas cosas. Exactamente. Y cuando tú comunicas a tu usuario, ¿qué es lo que buscas comunicar? Generalmente, lo habíamos hablado antes, que los usuarios vienen con mucho dolor, ¿no es cierto?, porque no vienen por algo, digamos, positivamente, vengo feliz a comprar un bono porque mi mamá está enferma, por decirlo.
Entonces, como ya vienen acongojados, uno generalmente siempre pone la mejor cara y tiene que empatizar con el otro. Entonces, siempre uno, por lo menos yo, considero de que me abro en la parte de emoción. Soy como, no sé, atiendo, no, ya no tan, nunca estoy enojada, por decirlo. No sé si me expreso bien o me entienden lo que Sí. quiero dar a conocer. Entonces uno tiene que estar con la mejor predisposición para el usuario. Siempre oyéndolo, escuchándolo. Eso. Perfecto. Y qué bien que lo comentes, María, porque eso es lo que te hace a ti sentido. Entonces, por eso es una buena pregunta, como tú nos mencionas, el qué quiero comunicar. Eso ya viene con una intención comunicativa, viene con un diálogo interno para yo enfrentar permanentemente mi día a día en relación a lo que hacemos. Por esa razón, vuelvo a repetir, aunque sea como reiterativa en esto, ustedes tienen mucho valor en la organización, y las características y habilidades que ustedes van desarrollando en el camino son habilidades esenciales que abren las puertas a tener una buena comunicación y también una buena atención y también facilitar estos procesos. Súper bien. Acá, Juan José, por favor, tú levantaste la manito. Mientras tanto, aquí dice Miguel, empatía, comprensión, disposición a escuchar y ayudar. Y Eliana también dice, me gustaría comunicar empatía. Dice Eliana que la empatía para ti es la clave. Qué interesante. Juan José, por favor, te dejo el micrófono abierto. Dale. Sí, complementando igual, o sea, si bien eso también apunta el que quiero comunicar al beneficiario, en este caso al usuario, también siento que es importante también la comunicación dentro del equipo de trabajo. Entonces, algo como que me ha hecho clic en estos últimos tiempos es también, por ejemplo, qué quiero comunicar yo en este momento. Por ejemplo, a mí me interesa que mi equipo de trabajo, mis pares, estemos bien, porque si yo anímicamente no estoy bien, voy a estar con una mala, a lo mejor mala disposición sin querer frente al usuario. Entonces, algo que yo estoy aplicando entre el saber o no saber, pero estoy constantemente en el día, por ejemplo, preguntando a mis compañeros, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No sé, cómo están las ventas, o cómo está, se siente bien, se siente mal. Entonces, eso va generando también que haya un ambiente como más cálido dentro de lo que se puede. Pero son como cosas básicas que yo he como implementado de la nada, así como que se me han ocurrido, porque también yo siento que a través de esto mismo no sé, pues de la pandemia o la contingencia que estamos viviendo, más de alguno le ha afectado. Entonces, eso también te comunica. No es necesariamente a lo mejor la atención hacia el beneficiario, pero también la comunicación también va directa también entre nosotros, porque si nosotros como equipo no estamos bien, no vamos a poder transmitir un mensaje 100% eficaz con el beneficiario. Exacto. Eso Muchas quería gracias. aportar. Muchas gracias por tu aporte, Juan José, y voy a tomar desde tu aporte lo que tú dices. Desde el ambiente del buen clima conversacional dentro de mi equipo de trabajo, dentro de la sucursal, donde la organización donde ustedes se desarrollan, desde ahí fluye también un nexo comunicativo importante. Si hay esta cobertura, esta contención en nuestro equipo, ¿cierto? Esta facilitación desde el, como tú dices, cómo estás, cómo se sienten, cómo están las ventas, qué ha pasado este día, y hay un ánimo permanente de sentirnos valorados y apreciados en ese ambiente, como las emociones, lo repetimos, son contagiosas, a pesar de que a veces hayan días que son un poquito más complicados que otros, nos ayuda a aliviar un poco esa carga nuestra emocional o tensional y facilitar la experiencia en nosotros y cómo vamos a trabajar con otros. Así que muy importante todo lo que implica la gestión de equipos desde la comunicación y las conversaciones. Siempre lo he dicho, desde el ser al hacer, desde dentro hacia afuera. Muy importante porque trabajamos, hacemos, ¿cierto? Todo esto por nuestros usuarios, por las personas que están, para brindarles una muy buena experiencia. Lo mismo, por lo menos en el caso mío, estar haciendo esta capacitación con ustedes, lo que más me significa a mí es poderles entregar un tiempo dentro de su jornada laboral que también a ustedes les haga sentido, les
les ayuda permanentemente a generar una reflexión y se vayan contentos de acá desde su jornada. Eso me significa mucho. Pero para que eso suceda, como dice Juan José también, pasa por mí. Porque todo lo que no pasa por mí se nota. Cuando trato de mostrar una careta, un personaje o lo que no soy, se nota, se transmite. Así que muy relevante. Y para que ustedes también hagan ese análisis, cómo están llevando esta comunicación dentro de sus equipos de trabajo, con los liderazgos y con todo lo que ustedes desarrollan en su día a día. Noelia, aquí voy a leer tu conversación y dice, ¿qué quiero comunicar? Para la Noelia es muy importante la eficiencia. ¿Para qué quiero comunicar? Satisfacción personal y del mismo usuario. Justamente ahí la Noe nos hace ese enroque desde dentro hacia afuera. Muy bien. Araceli nos dice comunicar tranquilidad. Mucha empatía. Es un espíritu muy positivo que escucho dentro de ustedes. Y qué bueno, lo felicito por eso. Escuchar a personas desde esa nobleza, ¿cierto? Cuando hoy día, como también ustedes lo dicen, hemos estado en escenarios bien complejos del COVID, de las enfermedades, de las muertes, de los pacientes, de soluciones, de pérdidas de trabajo, etcétera. O sea, y cuanto más aún eso, desde ahí comunicar esta tranquilidad a partir de las certezas que tenemos y también desde las oportunidades del dominio que tenemos y desde la empatía. Juan José te dice que se genera un equilibrio y genera un grato momento entre nosotros, ya que el trabajo en sucursales es cansador por la misma información que otorgamos, efectivamente. Es un tema, lo vamos a ver un poco cuando veamos lo que es autocuidado, lo que significa para nosotros nuestras conversaciones, nuestros pensamientos y el cómo vamos liberando un poco esas tensiones. Y es obviamente, Juan José, muy liberador, muy facilitador en esos espacios. Excelente. Muy bien. Avanzamos. Tenemos acá, y ahí usted vaya tomando notita, vaya desarrollando esta conversación, este diálogo interno. Dice que en el mensaje también hay una estructura, ¿cierto? Está la estructura del mensaje. ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo le voy a contar? ¿Cómo le voy a conversar? ¿Cómo le voy a informar a mi usuario en este caso? ¿Cierto? Si lo estoy haciendo desde una forma verbal, si lo estoy haciendo desde una forma escrita, de tal manera de que pueda comprender y hacer comprender este mensaje. Muy importante recordar algunos aspectos básicos de la comunicación, ¿cierto? Como contexto, que toda conversación, que toda información, que todo trabajo frente a la resolución de un problema parte con un contexto, ¿cierto? Tiene un inicio de la conversación desde mi saludo, y antes de mi saludo, desde lo que percibe la persona de mí, en mi rostro, en mi postura corporal. Luego en mi tono, en el saludo, lo vamos a ver ya un poquito más adelante, y desde ahí comunico el mensaje, entendiendo mi concepto, ¿cierto? Desde la escucha, qué es lo que busca esta persona, qué le interesa, atender a esta conversación y buscar aclarar una idea, tanto lo tengo yo pensado, también lo transmito, desde todo lo que implica el desarrollo, donde elaboro todo el procedimiento de una forma ordenada, secuencial, coherente, con palabras también que permitan facilitar la conversación con mi usuario, que sean comprensibles para un otro, ¿ya? Y luego desde ahí el cierre de esta conversación para retroalimentar el proceso y asegurarnos si la persona que nos escuchó, que le dimos la información, que estamos solucionando un problema, logró comprender lo que estábamos comunicando. Y por último, dice acá en el mensaje, muy importante entender y saber cuál es la frecuencia del mensaje que estoy transmitiendo. ¿Cuándo voy a comunicar? ¿Cuánto estoy comunicando este tipo de información? ¿Y cuánto de esta información voy a comunicar? Hay momentos en que aún más, estoy segura que ustedes seleccionan cierta información para poder hacer mucho más efectivo este mensaje. Y también eso tiene que ver con este entrenamiento diario que tienen con los diferentes tipos y estilos de clientes o usuarios en este caso, o beneficiarios del sistema en este caso, y por lo tanto, desde ahí busco lo más relevante, lo más significativo para que la persona pueda irse con una claridad de la información y pueda hacer preguntas necesariamente enfocadas a la problemática o al requerimiento que ésta tiene. Muy bien. Bueno, acá
acordémonos un poco del lenguaje y comunicación, el medio, que son los diferentes canales en los cuales se puede transmitir un mensaje. En este caso, ustedes, en una primera instancia, que son los canales personales, ¿sí? Son el nexo, este vínculo entre la organización y el usuario, el beneficiario, canales personales con contacto directo y personal entre quienes transmiten y colaboran en esta transmisión hacia el receptor. Es como cuando usted dice, usted es la cara visible de nosotros, ¿cierto? Usted es la persona que está ahí. Se usó mucho ese concepto de la primera línea, ¿cierto? El primer administrador, la primera línea, y donde ustedes tienen ese contacto directo, los que escuchan, los que sienten, los que perciben, los que ven cómo viene el tono en el que viene un otro. Y también están los otros canales, que también son a veces un poquito más impersonales, porque no hay alguien necesariamente ahí en la plataforma en vivo, aunque hoy día también está los Zoom y hay otras características. Sin embargo, también hay comunicación escrita a través de las diferentes páginas web, a través de aplicaciones, y que también es bien importante estarlo revisando permanentemente desde las organizaciones. ¿Para qué? Para que la información llegue clara, sea específica, sea directa, sea amigable y sea amena. Y eso es un desafío en el mundo comunicacional. Luego, estimadas y estimados, pasamos al receptor, que es en este caso que estamos pensando, es nuestro usuario, pero nosotros también en otros momentos nos convertimos en receptores. Por lo tanto, está formado por las diferentes personas y por ustedes también, o por la entidad, para poder entregar un mensaje. Muy importante para tener una comunicación efectiva. Entonces, conocer las características que tiene este receptor. Y aquí, recordar la clase pasada, cuando vimos algunas características de las personalidades. Hay personas que les gusta llegar rápidamente al meollo del asunto, no les gusta que se den tanta vuelta. Hay otros que prefieren que les den todo un contexto. Entonces ustedes conocen en el día a día ese canal de comunicación que hay que prestar atención para que este usuario, como dice, dance con nosotros conversacionalmente. El presente, y también ustedes lo han mencionado en las actividades, que el proceso de comunicación está expuesto a diferentes interferencias, ustedes le llamaron también ahí barreras, y por lo tanto allí es importante detectarlas. ¿Cuál puede ser una interferencia? ¿Qué es lo que no se está comunicando bien? ¿Cómo puedo mejorar para que no exista esta interferencia y luego evitar que nosotros mismos interfiramos en una buena comunicación? Como lo decía al principio, por ejemplo, estar hablando por teléfono haciendo otra cosa y no prestando atención a lo que el usuario nos está hablando en ese momento, que es muy, muy relevante. Bueno, la comunicación verbal utiliza palabras, ¿sí? Desde lo hablado, también pensamos desde lo escrito, y tenemos que siempre velar porque hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuidar algunos aspectos en relación, por ejemplo, a la voz. Yo desconozco, a lo mejor si usted se acuerda de una experiencia, a lo mejor no la puede contar, nos la puede contar, pero la voz y el tono de voz también se educa, ¿ya? Hay personas donde tienen un tono de voz como muy seco, así. Algunos dicen, ay, que eres torpe, dicen algunos para hablar. Parece que siempre hablas en un tono enojado, y te escucho y eres muy cortante, o te escuchas como muy tajante. Hay diferentes maneras, ¿cierto? Nuestras distintas tonalidades. Y esto es algo que también trabajamos, ¿sí? Una voz muy, como se dice por ahí, muy chillona, que se convierte en un agudo muy alto y mucho rato es incómodo de escuchar, ¿cierto? Pareciera que estuviera la persona gritando en muchos decibeles, y eso genera también un cansancio y un estrés para un receptor. Por ejemplo, está la voz quebradiza. Cuando está la voz quebradiza, principalmente, como dice acá, cuando está la voz como entrecortada, se balbucea. Cuando uno está triste se nota mucho esto. ¿Ya? A veces nos prestamos poca atención en nuestros estados anímicos. Se nota, se quiebra nuestra voz. Una voz demasiado fuerte, ya muy fuerte, también puede generar ciertas resistencias, autoridad. ¿Cómo podemos nosotros tener una mejor entonación? Aquí, súper importante, una voz
como ustedes dicen, que promueva la empatía, que trabaje desde un tono medio, que se escuche, que no sea bajita, que se escuche, pero tampoco que grite en tan alto. Yo me imagino, y no sé, ahí dejo ahí también las conversaciones y los pensamientos de ustedes, frente que de pronto alguien está atendiendo una situación que generalmente que ustedes trabajan, ¿cierto? Son difíciles de conversar. A algunas personas les da incluso hasta como temor o vergüenza o resquemor conversar sus situaciones personales, de salud, qué sé yo, y lo comparten. Y si ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿cierto? Que si yo expando esta conversación y cómo lo dijo, y hoy le pasó esto y tiene tal cosa, y qué sé yo, y yo expando por mi volumen de voz hacia otros lados, voy a incomodar a la situación. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hace usted? Acomodo mi tono a una conversación donde el usuario me escuche y viceversa. Pero ¿cuántas veces a ustedes seguramente también les ha pasado que cuando el usuario o la usuaria viene molesto, habla muy fuerte, es como ¡ay! Para que todo el mundo explosione y escuche lo que está pasando? Yo creo que le ha pasado un montón de veces, tal vez en algunas ocasiones, y cómo usted lo ha manejado. Siempre, siempre, siempre nosotros desde el punto de la comunicación manejamos y trabajamos mucho la respiración consciente. Y en esta respiración consciente, tranquilizarnos primeramente, llevarnos a la quietud, regular nuestra entonación y poder dirigir esta conversación con la persona que estamos ahí desarrollando este diálogo en un tono que logre afabilidad. Bien, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo trabaja su tono de voz? Saber quién me puede contar para ver un poquitito ahí desde la reflexión que hace sobre la importancia que tiene el tono de la voz. No sé, Viviana, si podrás abrir tu micrófono o alguien más que pudiese y nos pueda colaborar y compartir su pensamiento. Y ahí está el chat también para quienes están en este momento trabajando y están tomando atención y desde lo escrito. Y antes de acá, la Vivi nos dice comunicar confianza y respeto también, como dice Juan, por la humildad. Sí, súper bien. Vivi, no sé si puedes abrir el micrófono, si no, no importa, si no estás no tienes la posibilidad, pero ahí nos puedes contar desde tu mirada cuál es la importancia que le das a tu tono de voz, o si hay alguien que acá nos puede contar alguna experiencia que tuvo que educar su voz, que lo ha manejado, que a veces le cuesta más, que ha logrado generar un tono afable, amable. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Alguien de ustedes tiene alguna de estas experiencias? A ver, ¿quién nos puede comentar? No sé, Sebastián, en tu caso. Yo escucho súper buenas voces acá cuando ustedes hablan, muy afables. Esto es un trabajo, un entrenamiento. Sebastián, no sé si podrás ahí compartirnos de tu experiencia. Si no me avisas, bueno, más por el chat, si es que no puedes abrir tu micrófono, se entiende totalmente. 5 minutos más y abro el micrófono para estoy cerrando caja en estos momentos. ¿Verdad, Seba? Te tengo anotado acá, estaba mirando acá en la otra línea. Sí, cierro caja y termino el tiro. No os preocupéis, gracias a ti, sé que te tengo registradito, nada más que estaba mirando acá. Ya, ¿qué más podrá, Julie? No sé, por favor, alguien que nos pueda compartir un poquito de cómo usted observa el tema de la tonalidad en la atención al usuario, si han sido conscientes de cómo esto también influye en los procesos conversacionales. A veces nos han tocado casos de personas, ¿cierto?, que vienen con una voz más elevada. Yo por lo general siempre tengo una voz muy serena y de tranquilidad, entonces trato de transmitir eso mismo al usuario o a la persona que estoy atendiendo. Sí, súper, Julie, justo. Esa es una muy buena técnica, esa voz serena, ¿cierto? Algunos lo tienen incorporado porque son parte de su personalidad. Hay personas, estimados, que tienen, nosotros tenemos modelos representacionales mentales, así se llaman, ¿ya? Entonces hay algunos que son más auditivos, y los auditivos están mucho más en una conexión de una sintonía, en una frecuencia más pausada, más amena, y se caracterizan por eso, por hablar a un ritmo más tranquilo, en un tono súper adecuado, pareciera ser que no se exasperan como para gritar o para bajar mucho el tono, sino que siempre están en un término medio. Y cuando uno escucha a personas con estas características, vuelvo a reiterar,
como la emocionalidad es contagiosa y los humanos vamos espejando conductas, podemos generar ese ambiente tranquilizador. Así que lo podemos manejar desde ese escenario. Y algunos me dirán, ay, pero ¿cómo se hace de repente cuando uno tiende a enojarse, a molestarse y empieza a sentir el corazón un poco más acelerado o la cara se le calienta, ¿cierto? Hay algunas expresiones que uno trata de regular. Generalmente uno lo hace a través de la respiración, o algunas personas hacen un cambio, un reenfoque, una mirada distinta en su pensamiento para llegar a ese nivel que nos decía Yuli, de una conversación más tranquila, pasiva, que amenice y que ayuda a regular los decibeles. Muy, pero muy bien. Aquí María Gutiérrez nos dice, voy a leerla, dice, generalmente a las personas que me hablan fuerte, yo le bajo la voz y desde ahí él o el usuario también. Exactamente, justamente esa es una muy buena técnica para poder ayudar a manejar la tonalidad de la voz y guiar a un otro. Por lo tanto, aquí en la atención del usuario es muy importante considerar el volumen o intensidad de la voz, ¿ya? Recordar que nuestro tono de voz, la velocidad de la voz, nuestra entonación influyen en el impacto conversacional con un otro, ¿ya? Cuando se grita, nosotros sabemos que si alguien grita y ustedes reciben a veces, lamentablemente, en algún momento algún grito X, es desagradable, ¿cierto? Viceversa, por lo tanto, es bueno manejar desde esa dirección y desde ahí trabajar una conversación mucho más pausada. Nosotros podemos equilibrar, ayudar a otro a equilibrar nuestra voz. El acento, ¿sí? Muy importante en nuestra atención al usuario, de utilizar, dice por acá, pronunciación con claridad, ¿sí? Acá en el tema de la comunicación, la modulación, el tener pausas al hablar, el poder cargar la voz, ¿sí? Cuando hay que definir o explicar alguna información que de pronto es compleja, es como cuando uno escribe y marca las palabras que son más importantes que la persona recuerde. Lo hacemos lo mismo con la voz conversando. Entonces, si yo quiero que un usuario, ¿cierto?, comprenda un mensaje que tiene a lo mejor una hora, ya, que a lo mejor tiene que hacer un tipo de trámite específico, yo intenciono la voz en el documento, en el proceso o en algo que yo necesito que quede muy presente en su memoria, ¿ya? Y esa es una técnica del trabajo del acento o la acentuación. Después, ¿sí, Juan José? No, perdón, voy a prender la cámara. Ya, perfecto, se abre el micrófono, no hay problema. Ya, después viene, ya lo hemos conversado, el tono y la entonación, por lo tanto es importante el uso del lenguaje. Es muy importante acá trabajar en una conversación donde no utilicemos tantos tecnicismos. A veces nos pasa, depende con quién converse, ¿cierto? Si yo estoy conversando a lo mejor con un par, nos vamos a entender muy bien porque manejamos los términos, pero sabemos que no necesariamente todos nuestros usuarios o la gran mayoría de nuestros usuarios entienden los tecnicismos, entonces es importante manejar un mensaje sencillo, ¿ya? Que facilite la escucha, que facilite el conversar para que la persona pueda recepcionar bien el mensaje y desde ahí podemos entendernos, ¿ya? Sin dejar la formalidad de lado en estos procesos que son importantes comunicacionales. Muy bien, acá voy a leer a la Noe, dice, a ver, vamos a ver. Dice, en mis inicios en el trabajo anterior, en Banco Chile, tuve que comenzar a trabajar mi tono de voz, ya que según yo sentía que era muy golpeado. Empecé a trabajarlo súper bien, Noé, modulando y controlando el tono, súper bien. A ver, controlando el tono, dice, al principio terminaba la jornada agotada, es decir, me dolía hasta la mandíbula, eso es verdad. Pero fue un buen ejercicio que me ayudó bastante hasta el día de hoy. Exactamente, como lo conversábamos, la modulación, pero también la conciencia, la autoconciencia de escucharnos, a nosotros primero, escuchar nuestro tono, escuchar nuestro volumen, trabajar permanentemente un tono más afable, ¿sí? Buscando ese decibel que sea ameno. Y siempre, también esto tenemos que decirlo, que se conecta a nuestra emocionalidad. Cuando estamos más tristes, tendemos a hablar más despacio,
¿cierto? Tendemos a entrecostar la voz. Entonces, si mi emocionalidad yo la puedo, y vuelvo a usar lo que nos contó Juan José respecto a la experiencia del equipo de poder generar contención, ayuda muchísimo a facilitar este proceso, a yo poder regular mi entonación en mi lenguaje. Increíble, pero cierto, porque los seres humanos nos espejamos. Si estamos en un ambiente de mucho ruido, de mucho grito, donde toda la tendencia es gritar, nuestro cerebro se adapta rápidamente y no necesariamente piense por qué estás gritando. De repente uno dice, oh, no me di cuenta que estaba hablando tan fuerte. ¿Les ha pasado? A veces cuando uno está muy eufórico, está muy contento por algo, tiene esa tendencia a subir la voz, o al revés, enojarse también. Cuando uno se enoja, cuando el usuario se enoja, nosotros empezamos a de a poquito, a aumentar la voz. Entonces dice, oye, pero no te enojes, ya te estás enojando, estás subiendo el tono. ¿Le han dicho alguna vez a usted? ¿Usted ha dicho alguna vez, estás subiendo el tono? O a sí mismo, chuta, a ver, estoy subiendo el tono, me hago autoconsciente. ¿Ya? Trabajo y regulo desde ahí esa conversación. Bueno, como ustedes también lo han mencionado, y que es muy importante, la comunicación también es no verbal. Y acá aplicamos todo lo que es lenguaje corporal. Por lo tanto, nuestra cara, nuestros gestos, nuestra expresión de las emociones y de nuestros sentimientos se convierten en una forma de comunicar. ¿Alguien de ustedes por acá, si alguien nos quiere compartir, vio, sintió o se vio en algún momento o alguien le dijo, ¿sabes qué? Tu rostro, tú parecieras que siempre estás enojada o siempre estás enojado. No, qué raro, yo no ando enojado por la vida, sí, es que tu cara es como muy tensa, es como que la gente dice, es que está como muy serio, o de pronto algunos dicen es que pareciera ser que siempre tienes tu ceño fruncido, ¿cierto? Y andas así. Entonces, eso, cuando uno no se da cuenta, imagínense, pero usted es súper natural y no es que esté enojado, pero llega un usuario, llega una persona y lo ve, chuta, no sé si me acerco o no me acerco a la persona, cómo me irá a atender, porque tiene una cara súper dura, así súper enojada. Entonces, eso también influye en la percepción que tiene nuestro usuario, obviamente de todo el rato con nuestra percepción con las personas que están compartiendo nuestros ciclos o nuestros vínculos laborales, y también eso lo podemos llevar a nuestra familia o con otras personas. Entonces, ¿cómo es mi tono? ¿Cómo está la rigidez de mi rostro? Mis facciones son demasiado marcadas, que a veces mi cara dice cosas que realmente yo no soy de esa manera, y cuando la gente dice, hoy después la gente dice que eres pesada, te veía así, la gente dice, ay, ahora que la conozco, usted no era pesada, pues era la pura cara que tenía. Entonces, nos pasa. De pronto son herencias familiares, cuando es como una cultura familiar que todos tienen una cara muy rígida, que se va adaptando, la mente uno va copiando, va modelando y va copiando, entonces después uno tiene que trabajar para relajar los músculos de la cara, con ejercicio, con más sonrisa, y desde ahí poder avanzar en esa conversación con un otro. Acá a ver qué nos cuentan por acá, dice, Juan José dice, la pura cara de... Claro, tienes cara de cuica, es verdad, Juan José, porque hay un estigma ahí con esto, así que interesante cómo trabajamos nuestro rostro, cómo nos vemos, ¿cierto? Muy, pero muy bien. Desde ahí, otra cosa importante, los mensajes no verbales cumplen varias funciones, por lo tanto reemplazan las palabras con un gesto nomás, así como, a veces usted dice, un cachito, ¿cierto? Un poquito. ¿Cierto? Uno tiende a hablarlo, uno va en el auto a veces manejando y dice gracias, así como si la otra persona que está por allá no haya escuchado, pero es la tendencia. Entonces usamos un poquito, chao, que esté muy bien, qué sé yo, y uno hace los gestos con las manos, hace los gestos con la cara, de agrado, de desagrado. Y reitero, esto en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo social, está permanentemente en nosotros. El asunto es cuán conscientes somos de lo que nos está pasando, desde lo que estamos escuchando, porque a lo mejor lo que me está diciendo, cómo me lo está diciendo la otra persona, no me está gustando, estoy cayendo en un nivel de desenfado, me está cambiando el rostro. Hay personas que dicen, no, a mí se me nota todo en la cara. Así que yo no puedo disimular. Y creo que la verdad que es difícil disimular porque nuestro cuerpo habla, somos integrales, pero sí lo podemos manejar y regular para que sea
menos invasivo, ¿cierto? Y nos puede ayudar a alinear. Este es un tremendo desafío. Yo creo que estas conversaciones que estamos hoy día trabajando y pensando, si pudiéramos más personas incorporar para facilitar nuestros procesos conversacionales, nos veríamos un poco más felices, más agradados en el día a día, ¿cierto? Y a lo mejor usted dice, hoy, la gente se le acerca y dice, hoy, ¿sabe qué? Me dice usted, de presencia cae bien, de presencia es como fácil de llegar a usted, ¿cierto? ¿Le ha tocado algunas veces a alguno de ustedes? ¿Alguien nos puede contar alguna experiencia ahí que se le facilite mucho este proceso desde la parte corporal? Porque o naturalmente lo trae o lo ha ido aprendiendo en el camino. ¿Alguien tendrá alguna experiencia por ahí? O que sea al revés, no lo sé. Ahí dejo un espacio para ver si alguien quiere compartirnos alguna experiencia. A mí me ha pasado Ya, vamos. que a mí, bueno, me han dicho que de repente, no sé, gente que atiende a una persona y después hay otra que está esperando su turno y me dice, ay, señorita, menos mal que me tocó usted porque se ve simpática. Justamente, Catherine, ahí está. Súper bien, claro, y está seguramente en tu rostro, en tus gestos, en la corporalidad que vamos a seguir avanzándola, pero justamente eso habla en las palabras. Hay personas que inspiran un poco incluso temor o miedo, o ya uno se como que se enoja con la persona antes de ni siquiera conversar con la persona. Entonces es importante ver qué sale desde nosotros, qué dice mi cuerpo, ya qué dice mi emoción, qué es lo que estoy pensando, para ver desde ahí cómo se explaya, cómo se expresa desde lo corporal. La Noe nos cuenta acá, dice, una vez una ejecutiva del banco me dijo, jefa, cuando usted se molesta, se cruza de piernas y se apega al espaldar de la silla, ¿ya? Ya, automáticamente la posición, ¿cierto? Ya, muy bien. Dice, eso me marcó mucho y tenían razón. No me quedo más que trabajar mi expresión corporal hasta el día de hoy, lo trabajo siempre, Noé, siempre, todos nosotros, yo también. Aquí, como tú dices, es un tema, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero escuchemos cuando alguien nos dice, porque si hay un ruidito por ahí, ¿cierto? Si hay hay un qué, ahí nos cuentan y nos dicen, sí, ¿sabes qué? Voy a revisar, no me he dado cuenta, no tengo autoconciencia, es como que alguien nos retroalimente y aprendamos, como usaron el concepto delante, igual humildemente a escuchar y a recibir humildemente, porque no es para que nos estén atacando, ¿cierto? No sentido, sino para un proceso continuo de mejora. Dice María Gutiérrez, yo creo que a todos nos ha pasado de algún momento u otro, así es. Así que la invitación hoy día es a recordar y pensarse, esta es una capacitación donde yo quiero, uno de los propósitos que quiero en esta capacitación justamente es que podamos ir haciéndonos autoconscientes de todos estos caminos que son contenidos, ¿cierto? Que yo los puedo leer, ustedes lo pueden escuchar en internet, hacer muchas cosas, pero ¿cómo llevamos esto a ser vida en nosotros para que podamos mejorar estos procesos y desde allí podamos también facilitar esta experiencia usuaria y yo lo voy a decir también aquí, y no solamente la experiencia usuaria, sino que la experiencia con todas las personas que se relacionan con nosotras. ¿Alguien de acá me podrá contar si dentro de sus evaluaciones de desempeño les evalúan el área de relaciones interpersonales? ¿Tienen dentro de su evaluación de desempeño algún criterio de evaluación en este aspecto? ¿Quién me cuenta? ¿Tendrán por ahí? ¿Saben si tienen ese aspecto de evaluación? ¿Que tiene que ver con las relaciones interpersonales? Me parece que están pensando a ver si me evaluarán esto. No, aquí ahí aparece un chat, vamos a ver. Dice, sí, dice María Leal, sí tenemos. Súper importante esta competencia. ¿A quién de ustedes les ha ido, o a todos ustedes les ha ido muy bien en este ítem? Hay de repente cosas que les dice por acá, dice si tenemos un subcaptor del cliente interno y externo. Ya, perfecto. Y cuando está esta retroalimentación en ustedes, ¿cómo les ha ido?
para que lo piensen. ¿Cuáles son algunos aspectos de mejora que de pronto han sentido que han tenido que mejorar? Por favor, ahí les invito a pensar y a contarnos alguna experiencia, porque todo esto significa, retumba, resuena en un otro. Oh, verdad, a mí también me pasó algo parecido. O no, yo no lo he vivido, pero tu experiencia me aporta a mí y cómo yo lo pudiese manejar en algún otro momento. Súper importante. Bien, muy, muy bien. Vamos avanzando. Estoy ahí cuidando que nuestro horario sea el horario del curso, así que nadie que no se nos pase la horita por ahí. Bien, yo no sé, les voy a preguntar así en forma general ahora, para ver cómo vamos hasta acá. Voy a preguntarte, Juan José, que tú nos has estado apoyando con el micrófono también, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vas tú? ¿Cuál es tu reflexión hasta aquí dentro de lo que hemos conversado? Y Catherine, si es que es posible, tú también nos puedas contar y alguien que pueda ahí mandarnos un mensajito. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cuál está siendo la reflexión a partir de lo que estamos haciendo hoy día? Ya, de mi parte voy bien. Está interesante lo que hemos visto hoy día. He tomado, de hecho, harto apunte. Por lo mismo, porque al final me gusta esto de poder aprender y poder también implementarlo dentro del trabajo. Y todo esto, la verdad que todo como que todo calza, o sea, todo es un aprendizaje y esto también me ha llevado también a hacerme autoanálisis igual. Ahora, por ejemplo, con respecto a la última pregunta, a mí también en un momento también me pasó que yo en un momento era como muy mechita corto, muy chispito, muy picado, esa era la palabra. Entonces a mí me molestaba algo y yo lo tiraba como caía nomás y me daba lo mismo si sonaba bien o sonaba mal. Entonces en una retro, yo pedí que se me evaluara eso. Como que se me evaluara si iba bajando eso o no, porque pues, al final, claro, uno no se da cuenta, pero la otra persona sí. Entonces me lo fueron evaluando y de eso también fui aprendiendo. Entonces eso también me llevó también a autocorregirme y empezar a cambiar algunas cosas que era necesario también que yo empezara a cambiar. Entonces ahí apliqué más el concepto del diálogo, de conversar las cosas, y era lo que decía, si no me equivoco, el primer día de curso igual, porque que soy más de conversar y buscar el momento exacto para también poder subsanar alguna diferencia que pueda haber, porque al final todo yo creo que se resuelve conversando. Así que hasta el momento, muy bien. Súper, muchas gracias Juan José, excelente, y también esa reflexión. Como lo decíamos al inicio de esta capacitación de hoy, todo es conversaciones. Los seres humanos abren los mundos de posibilidades con conversaciones, las cosas se resuelven conversando, se resuelven dialogando, y ahí tiene un tenor muy importante que tú mencionas, y que bien, qué desafiante ese aspecto que tú nos mencionas. Yo pedí que se me evaluara para ayudarme a retroalimentar y ir mejorando esta área. Eso es fundamental, o sea, lo encuentro pero fabuloso. A veces para todas las personas no es tan fácil autorreconocerse y que el otro le diga algunos aspectos que debería mejorar. Dice, no, si yo lo sé, yo veré cómo lo cambio, ¿cierto? Si no, dímelo, obsérvame, ¿cierto? Ayúdame, acompáñame en esto porque quiero mejorar. Qué mejor ejemplo que ese. Así que muchas gracias, Juan José. Flavia, no hay problema. Sigues conectada con Miguel. Perfecto. Muchas gracias por avisarnos por acá. Catherine, no sé si ahí nos podrás tú también compartir cómo va tu reflexión hasta aquí con los contenidos que hemos estado desarrollando. Ahí ustedes también me pueden retroalimentar en el chat para los que no puedan abrir su micrófono. Así yo voy viendo el ritmo de este trabajo. Bueno, es súper interesante y muy bueno el curso, porque igual en cada etapa que usted va pasando son como las situaciones que en realidad se viven día a día en la sucursal. Bueno, a mí al principio, cuando yo empecé a trabajar, era como bien tímida, así como bien nerviosa, y con el tiempo yo misma, y ahora mirándolo desde afuera, he agarrado harta seguridad, me expreso mejor, voy bien segura de mí misma, ya tengo, bueno, con los años me fue saliendo la personalidad, entonces ya como que estoy segura siempre de lo que digo o lo que hago. También las cosas que le comunico a las personas, o la forma de atender, porque igual mi voz es súper chillona, entonces con el tiempo siento que ahora es como, no sé, como que he crecido y ya me expreso mejor, hablo mejor, así que
eso, he aprendido con el tiempo y con lo que usted habla en el curso igual es todo real y ayuda también, ayuda harto. Exacto, Catherine, como tú dices, uno va aprendiendo en el tiempo, también te va segurizando las vivencias que uno tiene, las experiencias que uno tiene, todo suma en el humano, todo suma en el humano. Y lo bonito que yo les escucho desde el inicio de este curso, a cada uno de ustedes es esa apertura a aprender, apertura a crecer, apertura a mejorar. ¿Qué mejor que eso para seguir avanzando en estos procesos de mejora continua en nosotros? Y esto lo traspasamos a las organizaciones. O sea, esa es la clave para, como dicen por ahí, la clave para este éxito, desde una experiencia que al final uno comparte en procesos que son similares, que les hacen ruido, que les hacen sentido, sí, esto es lo que pasa, esto es lo que vivo, pero también verlos desde dentro hacia afuera. Lo voy a volver a repetir hoy día, desde el ser al hacer, desde lo que soy hacia donde estoy conduciendo mi camino, y no solamente observar un proceso, como en este caso la comunicación, desde el estudio, desde el conocimiento, sino desde lo que realmente vivo y cómo puedo ir mejorando y también reconociendo las cosas positivas que tengo. Eso lo vamos a ver el jueves en la siguiente parte del curso. Súper bien. Bueno, algunas brechas de la comunicación o en la comunicación hay bastantes. Yo tengo una cantidad acá, usted puede mencionar muchas más, así que de las que yo tengo, más las que usted tenga, por favor, regístrelas ahí o las menciona y vamos avanzando en esto también construyendo juntos. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cierto? Ya lo veíamos en las diapositivas. Y una cosa es lo que yo quiero comunicar a mi usuario, o en el caso que decía Juan José, a mis colegas también de pronto, y lo otro es qué interpreta la otra persona, ¿cierto? ¿Qué escuchó? ¿Qué tan bien escuchó de todo lo que quise comunicar? ¿Ya? Lo vemos desde lo verbal u oral, desde lo que expreso en el contenido, pensando en que aquí pueden haber varias barreras, y una de las barreras es que la persona o el usuario, voy a tomar los ejemplos que ustedes han mencionado, viene con una disposición en él, viene con una expectativa y viene con algo que quiere y no quiere otra cosa, ¿ya? Quiere eso. Por lo tanto, me comunica y yo recibo a lo mejor su enojo, su rabia, su tono de voz, su emocionalidad, sus palabras, el mensaje. Puedo recibir mucho tipo de información, ¿cierto? Y en ese caso yo estoy interpretando al usuario, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en esa posición, en este caso el usuario debe venir con su requerimiento y con lo que él nomás quiere escuchar, y yo entrego, usted entrega esta información, tal vez le ha pasado que desde lo que usted entregó en información, el usuario pareciera ser que no entendió nada porque siguió en su posición. Es como que usted haya hablado mucho rato y la persona está en foja cero. ¿Le ha pasado? ¿Cierto? Puedo entender que desde ahí la persona no ha estado escuchando nada de lo que yo he dicho y viceversa. Puede ser que yo también, usted, desde el otro lado, esté en una posición y el usuario le esté explicando cosas, pero usted ya tiene un juicio, ya tiene un prejuicio formado, ya tiene algo armado en su mente y por lo tanto escuchó una primera parte y de ahí se armó todo el proceso, entendió según usted todo lo que, como usted lo interpretó y luego le da la solución desde lo que usted quiere que haga o de lo que usted piensa que tiene que tomar en la situación. Nos pasa mucho, nos pasa a todos porque los humanos de pronto sentimos que estamos compartiendo y conversando y escuchando bien, pero las interpretaciones son muchas. Vivi, no te preocupes, ya se nos cortó la luz en la sucursal, ya querida mía, recuerda que esta capacitación está siendo grabada, así que ahí la puedes escuchar nuevamente. Gracias por comunicármelo. Bien, ¿qué interpreto? ¿Cómo interpreto? Primero que todo, estimados, cada persona es su propio observador del mundo, ¿ya? Cada persona. Y cada persona tiene sus propias experiencias, lo hemos hablado, tiene sus propias creaciones mentales, sus propios conocimientos, sus propias percepciones y tiene sus propios juicios frente a algo, ¿ya? Por lo tanto, observa desde los lentes que tiene desde sí mismo. Y esa conversación, cuando la abre con usted, ¿cierto? Desde su modelo interpretativo, o cuando usted quiere llegar a esta persona, a veces
se generan ciertas brechas que permiten que ninguna de las partes se siente escuchada ni se escuche. Y este es el siguiente desafío en el modelo comunicacional. ¿Qué estoy comunicando y qué está interpretando un otro? ¿Qué es lo que interpreta? ¿Cómo está escuchando esta conversación? Aquí vamos a ir desarrollando durante este módulo esta mirada. Ya les voy a contar algunas maneras de cómo nosotros podemos indagar en las conversaciones, que seguramente ustedes lo hacen, pero podemos ir afinando y profundizando esta información. Muy importante entonces, nuestra expresión facial, ¿sí? ¿Qué es lo conveniente? Lo conveniente en nuestra expresión facial de la vida, no solamente en la atención en el trabajo, tiene que ver con la media sonrisa. ¿Aplica usted la media sonrisa? ¿Ha trabajado la media sonrisa? Y esto no significa que usted se ande riendo, o como dicen algunos, sonriendo, como dice, ay, pero ¿cómo voy a andar sonriendo con todo el mundo? No, la media sonrisa es una invitación hacia la empatía. De hecho, la media sonrisa es una de las herramientas que se utilizan para generar empatía con un otro, ¿ya? Ahora, ojo, es media sonrisa, ¿sí? Nosotros podemos entender cuando a veces hay una sonrisa medio irónica o no, pero se nota también, porque tenemos esta neurona espejo, que podemos revisarnos permanentemente. Entonces, una media sonrisa que tiende a una apertura, eso hace también que las personas que van a ser atendidas por nosotros, van a ser escuchadas por nosotros, puedan generar también un nivel de escucha mejor. Es una muy buena herramienta, es una muy buena técnica. Si no la trabaja, trabájela. A veces nuestras creencias, lo que está pasando en nuestra mente es decir, ay, ¿cómo voy a andar sonriendo? Si está bien nomás tener una cara seria, si la persona al final me viene a entregar una información nomás, y eso es lo que tiene que hacer. Bueno, es válido, pero yo le aseguro que si usted incorpora este ejercicio, le va a facilitar mucho una buena comunicación. Y además, cuando veamos algo de pausa activa, a lo mejor lo puede retomar. Cuando usted hace una media sonrisa, cuando usted sonríe mirando un espejo o sintiendo su sonrisa en el rostro, la mente a usted no le está preguntando cuál fue el chiste, ¿cierto? ¿Y de qué te estás riendo? ¿Y pero cómo? No, lo que hace es entender nuestro cerebro a través de nuestra serotonina, nuestra oxitocina y diferentes hormonas que están en nuestro cúmulo, ¿cierto?, mental, hace generar más oxitocina, más que son las hormonas del placer, ¿ya? De sentirse bien, y trae alivio y nos hace sentir bien. Imagínense, la media sonrisa nos facilita a nosotros a recuperarnos emocionalmente, ya cuando estamos en días enojados, estamos en días medios más bajos, sonreír con un otro genera empatía. Si usted le sonríe a alguien con un gesto, la persona es muy probable que también le sonría, ¿cierto? Es probable, no digo que todos, no puedo generalizar, pero es probable, y eso ya amenice una situación. Podemos nosotros estudiar los rostros de muchos tipos de expresiones. Es interesante esto, si usted en algún momento tiene la oportunidad de afinar más el ojo en el comportamiento humano, cuando la expresión es de sorpresa, cuando ya usted ya se da cuenta cuando la persona viene con el sueño fruncido, ¿cierto? Con los labios ahí y ya está generando como una rabia, entonces uno ya como que se anticipa la situación, cuando una persona viene con miedo, ¿cierto? Las pupilas que están dilatadas, cuando está disgustado, lo que va pasando con los pómulos, la dureza en esta parte, ¿cierto? Cuando alguien viene feliz, se le ha tocado en algún momento estar con un usuario también que está bien, o alguien que se siente satisfecho y se va bien desde la atención de usted, y se va conforme, y se va contento, y se va bien, eso también nosotros lo notamos. Entonces, en la comunicación efectiva es importante atender a las señales que también nos muestran las expresiones faciales, y desde ahí yo puedo regular. Si usted y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, hemos dicho, ¿cierto?, que podemos espejarnos, y aunque alguien venga mucho con el ceño fruncido, solamente con que yo preste atención a esa cara, yo a lo mejor puedo poner una posición de un sueño un poco no enojado, pero sí, como dicen algunos, una cara más neutra, ¿ya? Una cara más neutra, y escucharlo. Y cuando pongo la cara más neutra, yo va a tener un gesto, ¿cierto? Todo lo que es la parte ocular del ojo, que se va a expandir,
Esto va a generar atención porque los ojos conectan con los ojos, eso es natural en el humano también, la vista con la vista. Ese primer contacto visual hace que la persona sienta que estás siendo escuchado, estás prestando atención. Entonces, basta que vaya pasando ese momento, tú en tu tono de tu rostro más neutro, va bajando la revolución, va bajando la situación y se empiezan a escuchar. Practíquelo, véalo, búsquelo, revise. Otra característica que les puedo dar, no sé en qué ocasiones, tal vez cuando ustedes están atendiendo al usuario, depende del mesón que tienen, de dónde tienen ubicada la silla, de cómo recibe al usuario hoy en día, pero también todos los humanos tenemos un radio de actuación, como dicen algunos, energéticos, ¿ya? Y el derecho, cuando nosotros estamos hablando con alguien desde la audición y enfocando nuestro tono de voz más hacia la derecha, también facilita procesos conversacionales, porque neuronalmente tenemos acá también ingresado en nuestra memoria una sensación de escucha y de creatividad y también de apertura. Entonces, es interesante intencionar los tonos de voces hacia el lado derecho. Son algunos ejemplitos y tips chiquititos que les puedo dejar ahí si usted los quiere practicar. ¿Ya? El contacto ocular, ojo con el contacto ocular, ¿cierto? Hay diferentes tipos de contacto ocular. Está la mirada de poder, donde cuando se ha fijado, cuando hay personas que están muy enojadas o alguien quiere pelear con otro y si usted la ha pasado, ¿cierto? Se ponen como en el mismo tono y como que le van el mentón, ¿cierto? Y fijo los ojos. Esa es una mirada intimidante. Si estuviéramos en vivo y si usted está con su compañero al lado y se pueden ver, jueguen a hacer la mirada de poder. Pues. Mírense en esta sección de los ojos, ¿cierto? Con una altura y que genera a veces intimidación. Y cuando es está pendiente, muy presente, puede incluso generar que las personas se empiecen a molestar y bueno, ¿por qué me están mirando así? ¿Cierto? Y genere una reacción. Así que la mirada de poder es importante prestarle atención. Insisto, a veces sucede que heredamos ciertas expresiones desde nuestra familia. ¿Ya le ha tocado alguna vez que ustedes escuchan y dicen, ay, mira, mi hijo o tu hijo tiene la misma mirada que su papá? Ah, ya te enojaste, tiene la misma mirada. Claro, porque uno va heredando ciertas características que las puede, cuando las hace consciente, manejar. Después tenemos la mirada íntima. Voy a saltarme el del medio. Ya la mirada íntima está mucho más direccionada desde la nariz a la boca. Hoy día estamos con mascarillas, así que hoy día es mucho más complicado, pero antes sí se podía observar un poco más. Llegará en algún momento el tiempo de la no mascarilla, pero cuando miramos mucho a la boca, se puede interpretar, en algunas interpretaciones, incluso algunas personas se sienten como acosados cuando alguien está mirando mucho la boca. Pero también, ojo, que hay personas que nos pueden estar tratando de leer los labios porque no nos escuchan bien, ¿ya? Estamos tratando de entender qué es lo que nos dice. Puede pasar, va a depender del contexto, ¿ya? Acá María nos dice, muchas veces nuestras expresiones dicen más que milpa, correcto, si nuestras expresiones son parte de lo que estamos pensando, pensamiento, emoción, acción, eso es automático, es cuando dice, ¿estás enojado? Y usted no está así, no estoy enojado. ¿Estás enojado? No estoy enojado. En serio, no estoy enojado, entonces nos cambia el tono, ya sabemos, y la expresión de la cara también, sí, es justamente María, muy bien. Bueno, y está la expresión social, ¿cierto? Desde el contacto ocular social, que rige este famoso triángulo que mucho más se centra en los ojos hacia la boca. Y esta mirada social, cuando nosotros hacemos este recorrido con las personas, con el usuario, también trabajamos desde la gestualidad, empatía, y generamos confianza. Así es nuestra mente. Nuestra mente interpreta los signos, interpreta los gestos, y está formado para captar la atención cuando es facilitador o cuando hay una barrera. Entonces, nuestra expresión facial, nuestra expresión ocular dice mucho de lo que pensamos, de lo que estamos sintiendo, de lo que hacemos, pero también dice mucho, un poco desde nuestra herencia genética que vamos trabajando, simplemente porque nos vamos modelando a los rostros de nuestra familia, porque los seres humanos imitamos. ¿Cierto? ¿Han escuchado de repente así como para pasar al mundo un poco más de la vida cotidiana, cuando hay personas que dicen, esta pareja lleva tantos años juntos, estos amigos, estas amigas llevan tantos años juntos y hasta se parecen?
¿cierto? Hasta se llegan a parecer, mira, si mira, los son iguales. Y es porque uno conoce tanto a las personas durante un periodo de tiempo que también va modelando ciertas expresiones y ciertas miradas y va espejando con un otro. Entonces uno dice, pasa a veces con los hijos, yo no necesito que tú me digas algo, yo ya te leí ya sé lo que te está pasando, que aunque estemos a 2 o 3 metros, le ha pasado con algún compañero de trabajo de repente que tienen mucha afinidad y se leen. Incluso esto se traspasa a los equipos de trabajo, que ya se leen y uno sabe lo que está pasando en el otro. Interesante. ¿Quién me puede contar ahí para ahí ya ir avanzando y nos está quedando poquito? Con alguien ahí que nos pueda compartir qué es lo que está pasando en su mente a partir de las expresiones faciales. No sé si hay alguien ahí que quiera recordar algo. O lo están pensando nomás. Ya, ahí si tienen alguna cosita que se recuerden, me dicen nomás o la escriben en el chat. Ahí yo voy a prestar atención. Ya. Bueno, otra cosa importante que quiero afirmar, contar, o a lo mejor alguien se está recordando, es la postura corporal respecto a nuestras manos. Ahí la Noen algo nos decía, algo nos comentaba, ¿cierto? De los pies cruzados, de la para atrás, ¿cierto? Algunos se cruzan de los brazos, a ver qué me estás diciendo. Entonces, cuando nosotros atendemos personas y queremos seguir trabajando desde la empatía, podemos trabajar con nuestras manos desde la apertura, siempre desde la apertura. Hay personas que no se dan cuenta que están con un sistema nervioso muy alto, o muy rígido, y te tienden a ¿cómo se llama? A apretar las manos, tenerlas como un puño. ¿Ya? Hay que darse cuenta cómo usted tiene las manos, qué tan relajadas tiene sus manos, y esa expresión hacia afuera. No sé hasta qué punto pueden ver la cámara, pero en el fondo es esto, es poder, si usted está en el mesón, si usted está con alguien, el poder tener las manos relajadas hacia afuera en alguna postura también es una invitación empáticamente a la escucha. Gestos que a lo mejor nos pueden decir, pero las personas se dan cuenta, en nuestro inconsciente sí nos damos cuenta, y por eso desde la corporalidad es tan potente manejar este tipo de expresiones. ¿Ya? Algunos aspectos negativos, las manos cerradas, ¿cierto? Ya les contaba que implican rechazo, nerviosismo, los brazos cruzados, ¿sí? Que también pueden indicar un sentimiento de molestia, de indiferencia, de superioridad. Si alguien se mueve mucho también nos puede delatar de que estamos nerviosos, que no tenemos muy bien la información, entonces nos movemos un poquitito más. Todas esas cosas a las cuales debemos prestar atención. Por ejemplo, no sé, aquí, insisto, cada uno tiene su lugar de trabajo, algunos más en mesones, algunos más en escritorios, en algunos momentos, hoy día están los protocolos del COVID, sí, pero también hay en espacios conversacionales, y cuando uno recibe a una persona de pie, se hace este gesto de saludar, adelante, no nos podemos dar la mano hoy día, pero con un gesto ya es una invitación también a abrir espacios de conversación. Si yo estoy de espaldas, si estoy mirando el teléfono, porque estoy haciendo otra cosa, eso también incomoda desde la corporalidad a la persona que nos está escuchando. Y bueno, algunas barreras comunicacionales, la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad es una barrera comunicacional? Porque está asociada tanto desde el usuario o desde usted, ¿cierto? Ya que me resuelvan rápido el problema, estoy ansioso porque necesito una solución, estoy ansiosa porque necesito que esta persona entienda lo que le estoy diciendo, y empiezan a pasar situaciones por mi cabeza, ¿cierto? Ya no presto atención, no estoy escuchando, me pongo acelerado al hablar o acelerada al hablar, se confunde la información, entonces esta confusión hace que este proceso también se cierre. ¿Ha estado con personas ansiosas? ¿Ha percibido esta ansiedad en ustedes? ¿Cómo llega el mensaje cuando uno está ansioso? Ojo con eso. Por eso es importante, otra vez, regular para conversar en un tono adecuado, pausado, y que nos ayude a facilitar la comunicación. Cuando yo me doy cuenta que ya estoy más ansioso de lo común, vuelvo a mi centro, ¿cierto? A pensar, a enfocar qué quiero decir, cómo lo quiero comunicar, cómo lo estoy comunicando, e intencionar mi comunicación. La impaciencia, me imagino que ustedes tienen 1000 historias sobre personas que están, que quieren respuesta ya, que estoy apurado, que por qué se demora tanto, ¿cierto? Hoy día con el modelo de la fila,
con los aforos, es que chuta, me llegué a tal hora y todavía no me atienden, y más aún que a veces que ya le tocó la atención y se cayó el sistema, ¿le ha pasado eso en algún momento? Complejo, ¿cierto? Cuando ya vengo con ese asunto de la impaciencia, también es una barrera comunicacional que hay que abordar, otra vez, desde enfocar a la persona, escuchar qué es lo en qué o cómo lo puedo ayudar, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo ayudar? Diferente decirle qué quiere, qué quiere, qué necesita, cómo lo puedo ayudar. Cambia ya la entrada y enfocar el proceso. Y para eso también, estimados, necesitamos conversacionalmente y comunicacionalmente procesar bien la información, como decía al inicio ya de esta capacitación, de poder atender a los aspectos principales para desde ahí llegar a un resultado, sobre todo con la barrera de la impaciencia. La tendencia a juzgar desde el emisor o desde el receptor que hemos hablado, si ya vengo otra vez, ya en mi cabeza con la respuesta que me van a dar en negativo, lógicamente, o ya vengo con una posición, es más difícil abrir el diálogo, escuche la posición y desde ahí atienda otra vez a escuchar lo que realmente la persona necesita y busque ese camino para poder desenredar la problemática y poder llegar a una respuesta. Sé que lo que les estoy comunicando hoy día es un enorme, enorme desafío porque este es un trabajo permanente. Pero vuelvo a repetir, que usted esté hoy día en ese cargo, en ese puesto de trabajo, significa que usted tiene herramientas pero trascendentales a la hora de poder facilitar procesos con personas. Cansancio, ¿sí o no? El cansancio también es una barrera, también dificulta, ya que las personas nos escuchen, que atienden bien, que se nos pongan en una condición positiva. Aquí también hay que ser empático, hay que ser empática, atender al cansancio de la persona y colaborarle. Si usted siente que hay un usuario que viene cansado y que usted, porque a lo mejor tuvo turno en la noche, porque le tocó cuidar a su familiar en el hospital durante una larga jornada, porque he tenido que hacer muchos trámites y más encima dentro de tantos trámites tiene un montón de problemáticas más, tomemos atención a eso, como ustedes lo dicen empáticamente, veamos otra vez, tengamos esa capacidad de afinar el oído para poder escuchar lo que realmente lo que necesita en este momento y usted facilitarle el camino. A lo mejor en ese momento no le va a contar toda una historia de toda la información que hay que hacer, a lo mejor usted tiene un folleto, a lo mejor usted tiene una libreta de apunte y le puede ayudar a que esta persona sienta que está avanzando comunicacionalmente. Otra barrera comunicacional, pues, la tendencia a predicar, a veces el sentir, a veces algunas personas que piensan que se la saben todo y que resuelven todo y bla, y predican, y como dicen por ahí, un dicho, el cura gatica, predica pero no practica, también puede pasar. Acá en el tema comunicacional es importante simplemente escuchar y entender que cada persona tiene una experiencia, ¿ya? Y que desde lo que esa experiencia le ha otorgado y cómo yo puedo facilitar un proceso, voy a contribuir a facilitar espacios conversacionales y comunicacionales. Y eso tiene todo que ver con lo que pasa conmigo. Y yo siempre pienso, estimadas y estimados, ¿qué pasaría si todo esto que estamos estudiando hoy día aquí lo podemos amplificar y lo podemos llevar mucho más socialmente y que las personas y de todos los lugares, de todos nosotros aprendiéramos a comunicarnos mejor? La verdad que sería mucho más fácil esta experiencia, ¿cierto? Mucho más fácil este elemento, pero en eso estamos, aportando a esto. Y los prejuicios culturales, que es parte de la existencia humana desde estas barreras de la comunicación. Bien, ¿habrá alguna otra barrera que alguien quiera mencionar? Ahí le dejo el espacio para que ustedes me lo puedan comentar. Muy, pero muy bien. Estoy viendo la hora para no pasarme, entonces creo que ya estamos casi. La otra jornada vamos a ir haciendo algún ejercicio de entrada y vamos a avanzar en otros aspectos. Bien, quiero en esta hora recordar y repasar que hoy día estuvimos hablando sobre la definición, el concepto de comunicación, haciéndonos preguntas de cuáles son algunas de las problemáticas en los diferentes momentos de la comunicación, donde más tendemos conflictos o complicaciones, en este caso, en la atención del usuario. Estuvimos revisando los diferentes
los diferentes elementos del proceso comunicativo, como es el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, cuál es nuestro rol, cuál es tu rol, cuál es su rol en esta experiencia del usuario, y también ver y analizar algunos elementos importantes de lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, atendiendo a conocernos cada vez más y también a conocer a nuestro usuario, y por último, en este momento, estudiando algunas de las barreras comunicacionales, el cómo podemos trabajar otorgando una mejor experiencia, pero también facilitarnos nosotros estos procesos conversacionales. A partir de esto, les voy a invitar, voy a volver con ustedes, voy a dejar de compartir aquí, para ir haciendo el cierre, como siempre tan agradecida de estar aquí presente con nosotras. Jamie, para cerrar ya, María, también, para hacer tu propia reflexión final de cierre, ¿con qué te vas hoy día a partir de esta capacitación del día de hoy? Ahí no sé si María Gutiérrez parece que ahí estás. Sí. ¿Con qué te vas hoy día? Sí, en realidad está muy buena la capacitación, porque así como dicen la mayoría de los compañeros que han hablado aquí, aprendemos mucho. Esto es una retroalimentación. Nosotros, bueno, yo hace varios años atrás tuve una capacitación muy similar que era de habilidades blandas. Entonces, sí, hay varias cositas que se refrescan, porque en realidad como que las teníamos, ¿no es cierto?, atrás, pero hoy en día con ustedes se refrescan y es muy buena, porque lo vivimos día a día, es muy cotidiano en nosotros, en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Y por qué no decirlo también, hacerlo igual con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, porque aquí se habla mucho, ¿no es cierto?, de la persona, ¿no es cierto?, que viene, de nuestros usuarios, pero también está en la parte anímica, como decía ahí el Juan José, delante, que con nuestros pares también es importante replicarlo, ¿no es cierto? Pero bien, me pareció excelente, así que yo le agradezco, y también hay una palabra que me marcó, que cuán necesario es, en qué puedo ayudarlo. Nosotros tenemos en nuestra sucursal, la mayoría de nuestros compañeros, yo diría que todos cuando se acerca una persona, ¿no es cierto? Nosotros, hola, buen día, buenas tardes, qué sé yo, ¿en qué le puedo ayudar? Esa palabra es como clave, es clave, digamos, en un funcionario público. Así que reitero mis agradecimientos. Eso, me voy contenta por lo demás. Súper, muchas gracias, María, me alegra mucho que podamos ir creciendo juntos, así yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de sus compañeros, y todos aprendemos, porque de eso es ir refrescar y reforzar y llevarlo a la vida, y hacernos también un cariñito y también tener una mejor vida, porque esto nos acompaña permanentemente. Así que les deseo un excelente término de jornada laboral y nos encontraremos el próximo jueves ya. No sé, María, antes de retirarnos, sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Esta clase, ¿cuándo va a estar disponible? Porque, bueno, la semana pasada yo no pude participar el día jueves. Ya. Y solo hasta el día de ayer pude ingresar y revisar la clase. Ah, mira, buena pregunta. Como yo hoy día mando esta clase en la tarde, voy a decirle a Donaldo, que es la persona que sube los archivos, que lo haga lo más prontito posible, o sea, ojalá hoy día, para que ustedes la tengan a disposición antes de la otra sesión, sobre todo aquellos que no han podido estar ahí permanentemente. Mi compromiso va a ser enviarla a lo que se descargue y decirle a él esta inquietud para que se la suba con harto tiempo antes. Muchas gracias. A ustedes. Nos encontramos, que les vaya excelente. Chao, hasta luego. Chao. Que esté muy bien. Chao. Chao. Buenas tardes a todos. Que esté muy bien. Gracias. Chao, ustedes.